Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase número 2 de su curso de base de datos 2. Los temas que vamos a estar viendo el día de hoy son los que tienen en pantalla. Vamos a estar viendo lo que es integridad referencial. Vamos a estar recordando y repasando un poco las funciones de agrupamiento, los operadores like, los operadores between. Como tema nuevo vamos a ver lo que es optimización de consultas, para qué nos funciona cuando tenemos que optimizar consultas y las técnicas que vamos a dar sobre optimización de consultas. Bien, comencemos. Bien, como recorderis, aquí tenemos la instrucción para crear tablas. Yo creo que ya en base de datos 1 ustedes aprendieron lo que es creación de tablas, ¿sí? Un comando que nos permite crear objetos en la base de datos, ya sea tablas, vistas o procedimientos almacenados. Importante mencionar que en este curso, en base de datos 2, nosotros vamos a estar aprendiendo también a crear vistas y a crear procedimientos almacenados. Lo vamos a estar viendo a partir de la próxima semana, la creación de estos nuevos objetos dentro de la base de datos. También con la instrucción create. Bien, entonces para recordar tenemos la instrucción create para crear tablas, ¿sí? Le colocamos el nombre de la tabla, luego sus respectivos campos y su tipo de dato. A cada campo le colocamos un tipo de dato. Definimos la llave primaria, ¿sí? Siempre una sola llave primaria por cada tabla, no puede haber dos, debería ser solo una. Y en algunas ocasiones tenemos entonces llave foránea, que es precisamente lo que vamos a ver y que nos ayuda a la integridad referencial de las tablas que creamos en la base de datos. Bien, integridad referencial. Integridad referencial es la propiedad de la base de datos que nos permite que una clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de una tabla a la cual se hace referencia en otra tabla con otro campo, ¿sí? La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización o eliminación. Bien, estos procesos que ya aprendimos en base de datos 1, actualización con la instrucción update y eliminación con la instrucción delete, pueden crear algún tipo de intervalos o interfaces en que la data puede estar incorrecta, ¿sí? O desfasada. Para eso nosotros lo que creamos es integridad referencial en nuestras tablas para que no pueda pasar ese desfase, ¿sí? ¿Qué nos evita el proceso de integridad referencial? Nos evita cometer los problemas de datos duplicados, datos faltantes, datos alterados o datos incorrectos, ¿sí? Todo eso lo vamos a evitar cuando nosotros creamos integridad referencial en nuestras bases de datos, especialmente en las tablas que vamos a estar relacionando, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo es que trabaja la integridad referencial. Bien, en este ejemplo tenemos la tabla categorías, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una tabla categorías con estos datos, dos campos nada más, categoría y descripción, ¿sí? Ahí vemos los datos que tiene, del 1 al 4 son los códigos de categoría y la descripción, televisores, celulares, impresoras, laptops, ¿sí? Y tenemos la tabla de productos, ¿sí? En nuestra base tenemos esta tabla de productos. Productos tiene ya más campos, tiene producto, nombre, precio, stock y categoría. Ahora, aquí van a estar listados todos los productos, digamos, que la empresa vende. Bien, y si se dan cuenta, hay un campo que está, digamos, relacionado. En productos tenemos categoría o código de categoría que debe relacionarse o debería estar relacionado con la tabla categoría, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros no creamos integridad referencial en estas dos tablas? ¿Sí? Podría suceder el problema que vemos aquí y que estamos marcando. Podría llegar a suceder de que se puede ingresar un producto con una categoría, en este caso categoría 5, que no existe, ¿sí? Ven que en la tabla categoría no llega a 5.
Entonces, yo no podría tener un producto con categoría 5 en mi tabla de productos, ¿sí? Porque eso significa que estoy haciendo referencia a un dato que aún no existe en su respectiva tabla principal, ¿sí? Y eso es incorrecto. No podemos dejar que eso suceda, porque cuando vamos a generar información de la tabla de productos, puede hacer que nos vaya a, primero, a excluir ese producto porque no hace referencia con nada, porque la categoría 5 no existe. Entonces, nos dejaría por fuera todas las ventas o todo lo que tenga que ver con el producto 104. Bien, eso significa que por integridad referencial, si nosotros mantenemos una integridad referencial, ese registro no debería existir, ¿sí? No debería existir. Eso significa de que nunca la base de datos nos debió dejar ingresar ese producto porque la categoría no existe, ¿sí? En tal caso, quisiéramos ingresar un producto cuya categoría no existe, la base de datos debe darnos el error o la información diciendo va a incluir una llave categoría 5 que todavía no existe en su respectiva tabla principal, que es categorías. Entonces, obviamente nos va a decir un mensaje más reducido, pero no va a poder ingresar ese producto. Y es lo que se quiere. Eso es integridad referencial. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiero que me salga un error? Bueno, porque ese error garantiza que los datos estén íntegros, no haya pérdida de información, no haya data duplicada, ¿sí? Eso es lo que garantiza la integridad referencial. Y eso es lo que garantizaría el gestor de base de datos si nosotros le colocamos una integridad referencial entre estas dos tablas. Bien, ¿y cómo creamos entonces esa integridad referencial? Bueno, esa integridad referencial la vamos a crear con una condición que ya nosotros quizás la hemos visto ya en base de datos 1, que es crear una llave foránea o crear las llaves foráneas. Al establecer las llaves foráneas, intrínsecamente nosotros lo que estamos haciendo es creando la integridad referencial en nuestra base de datos, ¿sí? Muchas veces esta integridad referencial se conoce como constraint, ¿sí? En las bases de datos se conoce como constraint y es integridad referencial. Entonces, cuando creamos la tabla de productos, debemos crearla de esta manera. Create table productos, colocamos los campos, en este caso code producto, tipo integer, y es la llave primaria, nombre, que es un varchar, precio, es un numeric, stock, es un entero, categoría es un entero not null porque es una llave, y luego hago la definición de su llave foránea, ¿sí? Que ya lo hemos hecho. A diferencia que en esta ocasión le estamos poniendo un nombre a nuestra llave, ¿sí? Nosotros podemos ponerle un nombre a nuestra llave simplemente colocando constraint, damos un espacio y le ponemos un nombre a la llave. ¿De qué nos ayuda esto? Simplemente que cuando vamos a ver el objeto, tiene un nombre que puede hacernos de una vez una referencia de a qué se refiere. Si no le colocamos nombre, el gestor de base de datos igual le va a colocar un nombre genérico, ¿sí? Solamente que quizás sea un número, va a llamarse FK-99, cualquier número, pero se lo va a poner él. No hay ningún problema con eso, va a funcionar igual. La referencia hay veces nada más para uno poder identificar a qué se refiere esa llave principal. Pero lo importante es colocar la llave foránea. ¿Bien? Entonces, ya los demás ustedes lo conocen, foreign key, entre paréntesis, el campo que está en esta tabla, aquí se ubica aquí, y después la tabla a la cual se hace referencia, reference, categorías, code categoría. ¿Sí? Con eso se establece la llave foránea y a la vez, en ese momento, estamos creando una integridad referencial. Como vimos en la diapositiva anterior, la integridad referencial nos permite mantener sincronizados los datos en las actualizaciones y en la eliminación. O sea que cuando yo hago un update en la tabla de productos, ¿sí? La referencia a categoría se va a mantener. Si alguien me trata de hacer una actualización a un código de categoría, él va a buscar su respectiva referencia en categoría y puede hacer que no me deje actualizarla si no existe allá. ¿Sí? Entonces, me va a permitir que las actualizaciones se mantengan sincronizadas
Y si yo hago un delete, que es algún borrado de información en la tabla de productos, en este caso, también va a buscar la llave foránea o el constraint y va a indicarme si puedo o no borrarla dependiendo si él tiene relación con otra tabla con su llave foránea. Bien, entonces esto nos permite mantener la integridad referencial en nuestra base de datos. De esa manera no nos va a dejar eliminar información que no esté sincronizada en las dos tablas o en las tablas que estén referenciadas. Eso es integridad referencial. Y como vimos en una característica del SQL, una de sus características principales que vimos la semana pasada, la integridad referencial entre sus tablas. Bien, la llave foránea también podemos crearla con la instrucción alter table. Esto va a suceder cuando creamos la tabla e inicialmente en ese momento no creamos la llave foránea. Puede ser porque se nos olvidó o puede ser porque efectivamente la queremos crear después. No hay ninguna diferencia si la creamos después, ¿sí? Obviamente se recomienda que apenas uno cree una tabla que lleva llave foránea, la cree de una vez para evitar en ese lapso de tiempo que no la tenga, que alguien vaya a ingresar información desincronizada con su tabla principal. Pero se puede hacer después. Y si se hace después, entonces se va a hacer con esta instrucción. Alter table, tabla de productos. Add, porque entonces estoy agregando un foreign key, add foreign key, categorías, reference, categorías, entre paréntesis, categoría. Ya de aquí para aquí adelante se dan cuenta, es lo mismo que cuando uno lo está creando. Esta sección es igual. ¿Sí? La diferencia es que aquí la estoy creando después de creada la tabla de productos y en el otro diapositivo la está creando en el mismo momento que se crea. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? La verdad que es mejor hacerla en el mismo momento que se crea. Pero si ustedes la van a crear después y no tienen ningún inconveniente y la base de datos no le da problema porque no hay un conflicto de datos, no hay problema, lo pueden hacer después. ¿Sí? Lo importante es que tenga sus respectivas llaves foráneas cuando las necesite. ¿Sí? Y eso va a mantener entonces la integridad de nuestra información. Si nosotros no creamos las llaves foráneas, entonces corremos el riesgo de pérdida de información, datos incorrectos, datos incompletos y pérdida de datos. ¿Sí? Esos son todos los problemas que nos puede suceder si nosotros no creamos la integridad referencial en nuestras tablas o las llaves foráneas. Bien, ¿alguna pregunta con la llave foránea o con la integridad referencial? ¿Preguntas? Vamos bien, pues. Bien. Bien, ahora vamos a dar un pequeño repaso a lo que son las funciones de agrupamiento. Ya ustedes la conocen, la dieron en base de datos 1, pero hoy vamos a dar un recorder y vamos a hacer unas prácticas, ya que como les comentaba la semana pasada, nuestras consultas ahora van a ser un poco más avanzadas, ¿verdad? Deberían ser siempre uniendo varias tablas para poder entonces hacer las mismas operaciones que ya hemos aprendido, pero ahora uniendo varias tablas, tal como se haría en una empresa cuando ustedes van a un centro de cómputo y les solicitan hacer algunos reportes o algunas consultas de bases de datos. Bien, vamos entonces a hacer un refresh rápido del tema. Funciones de agrupamiento son funciones que la base de datos nos va a traer, nos va a ayudar a hacer búsquedas de operaciones matemáticas o algorítmicas de algún campo que nosotros vamos a querer. ¿Sí? Ejemplo, las funciones de agrupamiento min y max, que lo que hacen es buscar el valor, el menor valor de un campo en una tabla que nosotros especifiquemos, o el mayor valor de un campo en una tabla que nosotros especifiquemos, ¿sí? El menor para min y el mayor para max. Bien, vamos a poner un ejemplo rápido. Sería el menor valor de edad, del campo edad de mi tabla de empleados, ¿sí?
teniendo como ejemplo que este cuadro de datos que está ahí es mi tabla de empleados. Entonces, lo que va a hacer él es, el gestor de base de datos, a identificar el campo a la cual se está haciendo la referencia de la operación o de la función, y va a buscar entonces la menor edad. En este caso, él va a seleccionar el 19, y eso es la información que nos va a brindar. Por supuesto que él lo hace en décimas de segundo, indistintamente que tengamos 3.000 o 5.000 registros, él va a buscar el menor valor de toda esa lista de 5.000 o de 3.000 y nos va a traer entonces el menor valor en segundos. Igual puede hacer con la función max, ¿sí? Nos va a buscar en toda la columna la mayor edad y nos va a presentar entonces la mayor edad, porque eso le estamos solicitando, ¿sí? En este caso aquí, edad, campo edad, le estamos diciendo, en el campo edad de la tabla de empleados, búscame el mayor valor. Eso es, digamos, la definición de lo que le estamos preguntando en esa función de agrupamiento. Bien, y nos trae entonces los datos 19 y 44. Recuerden que cuando usan funciones de agrupamiento solas, o sea que al lado del select solamente está la función de agrupamiento, es un solo valor que va a traer, ¿sí? Porque él va a buscar el mayor o el menor, en este caso, de toda la lista. Preguntarán ustedes, ¿y qué tal si hay dos personas que tienen 19? Entonces, igual va a traer el 19, porque la respuesta es esa, ¿sí? No importa cuántos él encuentre con 19, si no hay uno menor que 19, ese es el dato que va a traer. Bien, las otras funciones de agrupamiento. Una pregunta, profe. Dígame. Y dentro del select, para buscar los valores mayores y menores, ¿no se puede hacer para traer ambos a la vez? Sí, sí puedes traer ambos a la vez. Sería, Okay. sería cuestión de colocar, digamos, una coma, pones el max aquí, entre paréntesis el campo, en este caso edad, cierra paréntesis y lo generas y él te va a traer entonces 19,44. Gracias, profe. Sí, sí lo puedes hacer a la vez. Claro que en esta ocasión, para explicarlo, lo estaba haciendo por separado, pero ya después ustedes pueden hacer todas las combinaciones de lo que expliquemos aquí y normalmente eso debe funcionar. Bien, función de agrupamiento count, ¿sí? En especial, recuerden que count tiene algo diferente de todas las demás funciones de agrupamiento, ¿sí? Count lo que hace es devolver la cantidad de registros que tiene una tabla o que tiene una consulta que ustedes vayan a hacer, ¿sí? En este caso, mi consulta es toda la tabla de empleados, ¿bien? El count, a diferencia de los demás, puede usar o se recomienda usar asterisco, o ya se ha acostumbrado a usar siempre asterisco en vez de un campo. Si ustedes le ponen un campo aquí, igual el count funciona, ¿sí? Sin embargo, lo que pasa es que si yo le pongo count y del campo edad, él me va a traer el valor 10, porque son 10 registros. Si yo en el count, entre paréntesis, le pongo cédula, él va a contar y me va a traer 10 registros. Si yo, entre paréntesis, en el count le pongo nombre, él va a traer 10 registros. Entonces, como se dan cuenta, no importa qué campo yo coloque en el paréntesis, en este paréntesis, no importa cuál campo yo coloque, siempre va a traer el mismo resultado. Porque él lo que hace es un conteo. Así que no importa cuál, por qué columna cuente, él va a contar son la cantidad de filas. Entonces, se estila colocar asterisco, como para uno no tener que ir y decir, bueno, ¿qué campo quiero sumar? O qué campo quiero contar. No, el count por lo regular se coloca asterisco, porque él va a contar las filas indistintamente de la columna que tú le pongas. Así que esa es, digamos, la peculiaridad que tiene count. Le van a ver mucho así, lo van a encontrar mucho así, con asterisco. Lo que quiere decir es que no importa cuál columna cuentes, igual él va a traer el mismo valor. Por lo cual, eso es la singularidad que tiene count. Bien, a diferencia del zoom, que el zoom lo que hace es sumar
toda la columna del campo que ustedes están colocando aquí. Digamos, yo estoy sumando el salario, entonces él va a agarrar toda la columna de salarios y la va a sumar. Ya esto es una sumatoria. Y ahí sí necesito que me digas en qué campo o qué columna la que quieres que sume, ¿sí? Entonces ahí en el sum, entre paréntesis, va el nombre del campo, cierra paréntesis. Por supuesto que él va a sumar lo que haya en la consulta. Y en esta consulta está el front de empleados, no tiene where. Si en esta consulta hubiera where, entonces él sumaría la condición que está en el where. O sea, si yo digo empleados mayores a 20 años o mayores a 25, solamente me va a sumar los salarios de los que son mayores a 25. Entonces, él va a depender siempre de cuál es la consulta, cuál es el criterio que quieres filtrar. Entonces, él va a sumarlo. En este caso, como no tiene where, me va a sumar todo la columna de salarios. Bien, y vamos a ver cuál es el resultado en count. Mi resultado sería de 10, como ya habíamos visto. En sum, la sumatoria de eso entonces nos da 9.955. Es la sumatoria de todos los salarios. Y el último, la última función de agrupamiento es average, que es en inglés de promedio, ¿verdad? El inglés de promedio, average, y sus siglas AVG. Entonces lo que nos va a dar es el valor promedio de salario. Valor promedio de salario. Entonces él nos va a decir que el valor promedio de todos los salarios de toda la tabla es 995,5. Igual que los que estábamos viendo anteriormente. Cuando utilizan la función de agrupamiento solas, en el select nada más va a la función de agrupamiento, es un solo valor que va a traer, ¿sí? Porque él va a contar todo o a sumar todo la columna o a sacar el promedio de toda la columna. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, seguimos. Ahora, regularmente las funciones de agrupamiento no funcionan solas, así como yo le acabo de explicar. Lo puedes generar y lo puedes ubicar así, pero eso no es lo tradicional. Lo tradicional es que sean agrupadas, precisamente por eso se llaman funciones de agrupamiento. Para eso entonces se utiliza la cláusula group by, ¿sí? La cláusula group by siempre va unida al select y lo que permite es agrupar las filas según las columnas que se le vayan a indicar en la instrucción group by. Y obtiene los datos resumidos por esa columna que ustedes le están indicando. O sea, él lo que va a buscar es los similares, los datos similares y los va a ir agrupando. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos entonces con la función de agrupamiento, las funciones de agrupamiento utilizando la instrucción group by. Y una regla muy importante que debemos sabernos. Bien. Aquí se está usando las mismas funciones que vimos hace un momento. Solo que ahora la estamos acompañando por un campo. Cuando esas funciones de agrupamiento ya no están solas, sino que vienen acompañadas de 1, 2, 3 o 4 campos, cuantos quieran poner, esos campos que acompañan a la función de agrupamiento, ustedes están obligados a sumar la cláusula group by y ponerlos aquí, al lado del group by, para que esto agrupe por esos campos y luego haga la función de agrupamiento, ¿sí? Ese sería el orden que el gestor de bases de datos debería aplicar. Si usted no coloca la función de agrupamiento, si no colocan el group by, la cláusula group by, y utilizan la función de agrupamiento con campos agregados, como están acá, el resultado de su consulta va a ser incorrecto. Me va a traer datos incorrectos. Y puede ser que ustedes entreguen información incorrecta a las personas que se lo están solicitando. Ahora vamos a hacer una prueba con eso. Pero la regla es esa. Si utilizo funciones de agrupamiento acompañadas de campos, esos campos tengo que colocarlos con el group by abajo al final. Bien, vamos
Vamos a ver la segunda. Aquí estoy colocando una sumatoria del salario, pero ahora lo quiero agrupado por departamentos. Entonces él dice, bueno, súmame el group by y colócame departamento aquí y ya la instrucción entonces está correcta. O sea que lo que está aquí debe bajar acá. Debe estar en los dos lados, tanto en el select como en el group by. Si eso lo hacen así, esa instrucción entonces está correcta. Y fíjense, entonces vamos a ver qué va a hacer en la primera opción, ¿sí? Que es esta. En la primera opción, él va a buscar o agrupar por nacionalidad. ¿Ok? Entonces, él viene y selecciona nacionalidad. Eso lo hace el gestor, digamos, de manera automática y sin indicarnos a nosotros. No solamente lo va a hacer él. Y va a buscar las similitudes que tenga. ¿Cuántas similitudes encontró? Él va a hacer una lista rápida y dice, bueno, encontré Panamá, encontré Colombia. ¿Qué más? Panamá, Colombia. Y él entonces va a hacer ese grupo. Panamá es un grupo. Y luego va y dice, Colombia es otro grupo. Un grupo pequeño porque menos, pues. Pero los agrupó, los filtró y le dice, bueno, Panamá va por un lado, Colombia va por el otro lado. Después que los agrupa, ahí entonces va a reconocer qué es lo que quieres hacer con ese grupo. En este caso, quiero contar. Entonces dice, ok, te los voy a contar, pero ya agrupados. Y dice, bueno, Panamá tengo 8. Y después va y les cuenta, también cuenta el de Colombia y dice, bueno, acá tengo 2. Y ese será el resultado. 2 Colombia y 8 Panamá. Y eso entonces es lo que va a traer. Y fíjense que cuando ya la función de agrupamiento viene acompañada por un campo, ya no es un valor lo que me va a traer solamente, me va a traer una tabla de información. ¿Por qué? Porque la agrupa el campo que nosotros le pedimos que agrupara y luego cuenta, ¿sí? Pero necesita contarlo agrupado, no puede contarlo suelto. Si él no le ponen el group by, lo vamos a ver ahora en una prueba, me va a traer información incorrecta. Necesita agruparlo. Bien, ¿qué va a hacer en la segunda opción? Ahí. En la segunda opción, entonces, él va a agrupar, pero ahora por departamento. Se va a los departamentos y busca las similitudes que haya. Dice, bueno, tengo contabilidad, tengo informática, tengo producción y tengo cobros. Y eso, entonces va a empezar a agrupar esa contabilidad, informática, producción, cobros. Y lo va a colocar como si fuera uno. Sí, aquí está, porque está agrupado. Y las similitudes de contabilidad las sumó, porque eso fue lo que le dije que hiciera aquí. Súmalas. Agarró este de 800 de contabilidad y agarró este de 1200 de contabilidad y dice, bueno, son 2000. ¿Sí? 800 más 1200 son 2000 y eso es lo que colocó acá. Lo mismo hizo con informática, lo mismo hizo con producción, que con producción encontró muchos más, pero también lo sumó. Y con cobros también. Entonces, así es que trabaja la función de agrupamiento ya cuando trabajas con campos, porque regularmente en una empresa esto es lo que te piden. Te piden, dame los totales vendidos por sucursal, dame los totales vendidos por empleado, dame los totales vendidos por vendedor, ¿sí? Dame el total de salarios por departamento. Eso es lo que se pide, ¿sí? No piden, dame toda la planilla para que tú hagas un zoom de todos los salarios. Es difícil que hagan eso, porque al final ellos mantienen ese mismo dato, pero segregado por departamento, y al final lo suman y eso es lo que da. O sea, la suma de todos los departamentos me va a dar la suma de todo el salario. Bien, vamos a ver el último, que es con la función max. ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, estamos usando el mismo group by que el anterior, por lo cual el cuadro nos va a traer la misma cantidad de coincidencias, porque él buscó las coincidencias de departamento y obviamente encontró las mismas: contabilidad, informática, producción, cobros. La diferencia es el dato que me va a traer al lado, porque ya no hizo sumatoria, ahora buscó el máximo, pero buscó el máximo por cada uno. Vamos a tomar, por ejemplo, producción, que es el que tiene más. ¿Sí? Él fue y buscó y marcó todo lo de producción y dice, bueno, producción este
este y este. Encontró 4 de producción. Y comparó 920, 900, ok, por ahora el máximo es 920. Sigue buscando. Aquí el máximo es 1200, porque comparó y dijo, este es mayor. Y fue y buscó otro que va al 925 y dice, no, entonces el mayor sigue siendo este. Y este es el que nos colocó, 1200. Lo que quiere decir es que él buscó dentro de los que más ganan en producción y nos colocó entonces el que más gana. Porque eso es lo que le estoy pidiendo, el máximo por departamento. Ya no me buscó el máximo de toda la columna, no, me buscó el máximo por departamento. Bien, preguntas de la función de agrupamiento ahora utilizando campos. Bien, no hay preguntas, vamos a ir a nuestra MySQL para hacer unas prácticas precisamente con esto. Voy a dejar de compartir para compartir otra pantalla. Denme un segundo, voy a buscarla. Bien. Voy a compartir nuevamente. Estamos buscando entonces ahora. Tengo mi MySQL, ya ustedes, ojalá que la mayoría lo haya podido instalar. Estamos trabajando con una base de práctica que yo tengo aquí. Tengo mi tabla colaboradores. Le voy a dar un select a colaboradores. Como ven, select asterisco, entonces me da toda la información. En esta tabla tengo obviamente empleados. Colaboradores, empleados, digamos que son sinónimos. Bien. Entonces, yo quiero empezar a buscar información de estos empleados. Porque me solicitaron, digamos, que el total de salarios por países, por nacionalidades, ¿sí? Por suerte tengo el campo nacionalidad en esta misma tabla y tengo el campo salario en esta misma tabla, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, no hay problema. Como los datos que me están solicitando están en la misma tabla, no tengo problema, solo una tabla para mi consulta en esta ocasión. Entonces yo le digo, bueno, voy a colocar aquí entonces el campo nacionalidad. Y le voy a sumar los salarios porque me están pidiendo los salarios por nacionalidad. Le hago el zoom de salario. La regla dice que si yo tengo la función de agrupamiento, pero no está sola, sino que está acompañada de un campo, yo tengo que copiar ese campo, ¿sí? En el group by. Entonces tengo que adicionar la instrucción group by y pegar el campo que está arriba con la función de agrupamiento. El campo o los campos. Si tengo varios campos allá arriba con la función de agrupamiento, me llevo todas. En este caso solamente hay uno, así que genero la info. Bien, y ahí verán entonces que tengo. Me buscó las similitudes que encontró entonces 4 nacionalidades, Colombia, España, Panamá y Venezuela. Y me sumó entonces los salarios. Bien, aquí tengo bueno, un pequeño inconveniente que es que la columna me está colocando un salario y eso digamos que me incomoda un poco y yo le voy a poner un alias, pero el alias lo había explicado la semana pasada y siempre vamos a poner en práctica entonces eso. Yo voy a colocarla aquí, que me coloque un alias
personalizado que diga salario. Entonces, de esa manera ya no me va a mostrar esa columna así que decía la función, sino que me va a decir así: nacionalidad, salario. Bien. Algo importante acá es que cuando ya presentamos información así agrupada, puede hacer que yo quiera ver un orden específico, ¿sí? Y aquí ahora mismo no tiene un orden específico, lo tomo como quiso. Bien. Para eso tenemos la instrucción order by. Order by lo que hace es, perdón, es order by. Es ordenar. Él simplemente lo que dice es: ¿quieres que te ordene? Te lo ordeno. Entonces, si quiero ordenar por nacionalidad, ya aquí no hay ningún reglamento, ya es algo de cómo quieren ordenarlo ustedes. Si quieren ordenarlo por nacionalidad, lo ordena por nacionalidad de manera alfabética. Si encuentra que es un varchar, lo va a ordenar alfabéticamente. Si encuentra que es numérico, lo va a ordenar de menor a mayor. Si encuentra que es fecha, también lo va a ordenar de menor a mayor, dependiendo de lo que ustedes le soliciten. Si yo coloco esto, me va a dar quizás el mismo orden porque ahora mismo está en ese orden, C, E, P, V. Si yo quisiera de manera inversa decirle, no, quiero que sea nacionalidad, pero primero por Venezuela. Entonces le tengo que decir, quiero un orden descendente. ¿Sí? Le pongo des. El default es A ascendente, ASC, pero no se coloca porque ese es el default. Cuando lo quieren diferente, entonces le ponen descendente. Y él lo va a arreglar y va a decirle, bueno, ¿quieres Venezuela primero, Panamá segundo, Colombia tercero? En este caso lo está haciendo así porque le estoy indicando que es el orden alfabético. Sin embargo, normalmente cuando uno utiliza estos valores numéricos, uno lo va a querer ordenar mejor por los mayores salarios, ¿verdad? Entonces el order by no sería por nacionalidad, sino por el sum. Y fíjense, entonces ahora me está indicando, ok, te lo ordeno del menor salario al mayor salario. No lo quiero así, lo quiero descendente, entonces le pongo la instrucción des de descendente. Y ahora lo genero nuevamente. Y ahora me va a indicar entonces cuál es el mayor de los salarios por nacionalidad, después el siguiente, después el siguiente, puede ser. Lo está ordenando por donde yo le está diciendo. Le estoy diciendo que se ordene por esta columna. Y eso es lo que le estoy diciendo aquí. En el order by no se coloca el alias. Y en el group by tampoco se coloca el alias. Aquí no va alias. ¿Sí? El alias solamente va en el select para poder colocar la manera adecuada a la columna. Bien, aquí entonces tengo los salarios organizados o agrupados por nacionalidad y ordenados de manera descendente. El país que más gana al principio y el país que menos gana, o que la sumatoria de salarios menos, es el de Venezuela. ¿Preguntas? Bien. Ahora, vamos a ir haciendo otra consulta con respecto a esto, siempre utilizando lo que estamos viendo de funciones de agrupamiento. Ahora quieren ver también los salarios, pero ya no los quieren ver por nacionalidad, sino que quieren verlos ahora por departamento. Voy a dejar este acá arriba, digamos, para tenerlo como referencia, pero ahora lo que vamos a ver es que quieren ver los salarios de los colaboradores por departamento. Sin embargo, ahora vemos algo. El departamento sí lo tenemos en la tabla de colaboradores, pero lo tenemos por código. Y nosotros no vamos a enviarle esta información por código a los que nos están indicando que se la enviamos. No le vamos a decir, el departamento 1 son $18,000 la suma de su salario. Y el departamento 2 es 6,000. No, porque ellos no van a saber quién es 1 y quién es 2. Tenemos que buscar el nombre de este departamento para poder informarlo en nuestros resultados. El nombre.
Ya, y entonces, si el nombre no está aquí, tiene que estar en otra tabla. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la tabla de departamentos. Cuando eso es así, entonces lo primero que tenemos que decir es, bien, tengo que adicionar una tabla. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, entonces aquí sumo departamento, que es donde está el nombre del departamento. Voy a colocarle alias a las tablas para escribir menos. ¿Sí? Lo expliqué la semana pasada y lo vamos a poner en práctica una vez. A colaboradores le voy a llamar call y a departamentos los voy a llamar dev. ¿Sí? Simplemente para simplificar un poco. Voy a unir a esas dos tablas en el where. ¿Sí? Call, que es colaboradores, por su campo COP-DEPTO, la tengo que unir con la tabla de departamentos con su campo COP-DEPTO también. En este caso, los dos campos se llaman igual en diferentes tablas y ya pude hacer la unión de los dos. Una vez hice la unión de los dos, tranquilamente puedo colocar los datos acá arriba de ambas tablas. En este caso ya puedo buscar el nombre, que es lo que me está interesando aquí, del departamento. Y de aquí entonces necesito el zoom de salario, ¿verdad? Y el salario está en colaboradores. Bien, ahora, aunque haya adicionado otra tabla, las reglas se mantienen. Estoy usando este campo acompañado de una función de agrupamiento, significa que aquí tengo que agregar un group by y bajar el campo. Y arriba le voy a poner el alias de la columna. Ya sabemos por aquí. Bien, selecciono, ejecuto. Y ahora aquí tengo. Voy a poner el query y voy a poner el resultado. Aquí tengo entonces mis totales de salario agrupados por departamento. Fíjense que aquí me salió un nombre, quiero que me salga departamento, entonces le voy a poner un alias arriba, sin problema. Hago acá, departamento. Ejecuto de nuevo. Ahora sí, tengo entonces mis salarios por departamento. Bien. Quiero agrupar, quiero ordenar para que me salga el departamento que más salario tiene de primero, entonces le agrego un order by. Y le digo, quiero que me lo agrupes por esta función que yo había hecho aquí, pero de manera descendente. Entonces, ya está mi información agrupada por departamento y el departamento que más gasto de salario tiene es el de mercadeo y el que menos tiene es el de contabilidad. Vamos a colocarles el query aquí para que lo puedan ver y los resultados abajo. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Funciona de agrupamiento junto con varias tablas y junto con un ordenamiento de su resultado, ya sea de manera descendente o manera ascendente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Ahora, como mencionó el compañero, yo puedo colocar varias funciones de agrupamiento, ahí no hay problema. Yo también puedo colocar un count aquí para decir que me diga, ¿qué me va a decir esta función? Me va a decir cuántos empleados tiene cada departamento. ¿Sí? Entonces ya el resultado me va a decir no solamente cuánto es el total de los salarios, sino cuántas personas tiene ese departamento. ¿Sí? Y voy a poner un alias aquí, diga cantidad. Bien, entonces ya ven, mercadeo sí efectivamente tenía el salario más acumulado, pero era porque eran 6. O sea, tienen más personas en ese departamento. Fíjense que ya me va dando más información y por
por lo cual los gerentes utilizan estas informaciones agrupadas para tomar decisiones. Ya sé por qué tengo el mayor gasto en mercadeo y después en producción, precisamente porque tengo más gente allí. Significa que quizás los salarios sean más grandes, sino que tengo más personas allí. Ahora, quizás les pago más a cada uno de los de mercadeo que a los de cobros, no lo sé. Pero quizá con un average o con un averaje me funcionaría o podría saber cuál es el salario promedio por departamento. Entonces yo lo que voy a hacer es agregarle, en realidad se lo estoy colocando a la derecha, pero para que se vea, lo bajé aquí, pero lo puedo poner un average, que es un AVG del salario. Y aquí el alias le voy a poner promedio. Bien, ejecuto la instrucción, le agregué una columna más. Fíjense que como le estoy agregando columnas que son funciones de agrupamiento, no tengo que agregar nada en el group by. ¿Sí? Pero si le colocaría un campo que no es una función de agrupamiento, entonces tengo que agregársela en el group by. Bien, ahora me está dando más información. Aquí ya me está diciendo cuál es el salario promedio por departamento. A los de mercadeo les pago 1.166 por cada uno, si lo hago en promedio. Entonces aquí puedo ver de que informática quizás es el que tiene el mayor salario por persona. Aparentemente 1.466 por cada persona. ¿Sí? Entonces, informática no era el que más tenía el gasto de salario, pero si lo trabajo por persona, sí es aparentemente el que más les pago por persona. Y al que menos les pago es a contabilidad. ¿Sí? Entonces, ese dato lo puedo hacer, o lo se puede ver. Y dependiendo del análisis que quieren hacer, ustedes pueden ordenar según eso. ¿Sí? Ahora estoy ordenando por salario, pero ¿qué tal si quiero ordenar por cuál es el valor promedio más alto? Entonces, en realidad le cambio el order by. Le digo, quiero ver esto ordenado por promedio y ya no por salario. O sea, ahora sí, informática va a estar de primero diciendo, a los de informática le pago más por cada uno. Después a mercadeo, después a producción, después a cobros y el último contabilidad. Y toda esa información utilizando la función de agrupamiento. Pero utilizamos función de agrupamiento, utilizamos varias tablas para poder buscar la información del nombre del departamento en este caso, y tuvimos que usar el where para poder unir las tablas. Group by porque era obligatorio según la regla de la función de agrupamiento, y el order by para que me ordenara según la columna que yo quería que me estuviera ordenando. Bien, preguntas. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer una más antes de seguir con el siguiente tema. Y va a ser utilizando un poquito, digamos que de mercadeo. Quiero ver a todos estos empleados cuál es su salario, cuál es su promedio. O sea, esta misma información, pero solo de mercadeo. Entonces, puedo hacerlo. Ya no tendría sentido agruparlo por departamento. Entonces, mejor lo que voy a hacer es a colocar por nombre. ¿Sí? Entonces, digamos que voy a quitar esto. Y le voy a colocar entonces el nombre del empleado y el apellido. Apellido del empleado. Bien, como tengo toda esa función de agrupamiento, yo tengo que bajar los campos que acompañan la función de agrupamiento, en este caso son 2, y los pongo en el group by, porque eso es lo que me indica la regla. Todos los campos que acompañan a la función de agrupamiento los bajas en el group by. Bien, de ahí en adelante me debería funcionar igual. Quizá el order by ya no es necesario agruparlo o ponerlo así, sino que lo voy a poner por la suma del salario para que me salga el salario más alto
primero. Bien, acá entonces lo que no he hecho es colocarle que es el departamento de mercadeo. Para saber el departamento de mercadeo tengo varias opciones, que sería colocar el nombre. Vamos a hacerlo así, para no tener que ir a consultar. Solo quiero mercadeo, entonces yo le pongo aquí un AND y le digo, bueno, que el nombre del departamento sea igual a mercadeo. Y fíjense que entonces le estoy diciendo, tráeme esta información, pero solo del departamento de mercadeo. ¿Sí? Entonces, lo ejecuto nuevamente. Bien, recuerdan que el departamento de mercadeo decía que tenía 6 personas. Bueno, aquí están las 6 personas. ¿Sí? Obviamente ya la cantidad, como está agrupada por persona, bueno, es una sola persona, así que cantidad, ya esta función, quizás en este query ya no me da ninguna información adicional, así que la puedo quitar. Y el promedio, como el promedio siempre va a dividir entre la cantidad, tampoco tiene mucho sentido, así que el promedio también lo puedo quitar. En este caso solamente tendría los salarios de todas las personas del departamento de mercadeo. Ahí está. Y como le puse que era ordenada de manera descendente, o sea que el mayor salario va a estar de primero, aquí está. Entonces, hay 5 personas en este departamento que ganan 1.200 y hay una que gana 1.000. Entonces, si quiero ver ese detalle, lo puedo hacer directamente acá. Y aquí entonces le adicioné una complejidad más, que es que estoy agrupando. O sea, solamente quiero, digamos, estoy filtrando para que solamente quiero ver los empleados de ese departamento. También podría filtrar esto por el código de departamento, pero digamos que en este momento no me lo sé, pero sí me sabía el nombre y entonces lo filtré por el nombre. Por el nombre, por el código, es lo mismo. Bien, entonces quería hacer una prueba con un filtro especial porque eso también viene en las prácticas que les voy a colocar. Bien, listo. Si no hay preguntas, seguimos. Bien, vamos a hacer un repaso de nuestra operador, el operador like. Este operador like lo que hace es buscar dentro de un campo tipo bar chart una pequeña cadena que nosotros queramos encontrar, ¿sí? Digamos, si yo quiero buscar todos los nombres que inicien con la letra A, yo tendría que utilizar el like junto con el comodín, que es este porcentaje que está aquí. Esto es un comodín. Lo que quiere decir es que ignore todos los campos que están o los datos que están después de A, que los traiga igual, pero que la coincidencia que sí va a hacer es que comience con A. ¿Sí? Igual, acá abajo los empleados está buscando la cédula. Por cédula, busca todas las que comiencen con 8 guión, y le pongo el comodín para que él ignore todo lo que está después y que lo traiga igual. En especial esta consulta es muy utilizada para cuando uno quiere buscar a las personas, empleados, clientes o proveedores, como sea, que hayan nacido en una provincia en especial, ya que ese dato quizás no lo tenemos en nuestra base, no le preguntamos nunca dónde usted nació, en qué provincia nació, pero sí lo podemos saber gracias a la cédula. La cédula, como es una nomenclatura, su primer dígito indica la provincia donde nació la persona. 4 nació en Chiriquí, 3 en Colón, 8 en Panamá. ¿Sí? Entonces, con la cédula nosotros podemos buscar el origen de la persona y mandarle algún mensaje si queremos hacerlo. Bien. Ese es el operador like. Vamos a hacer una prueba con el operador like. Y también vamos a hacer una prueba con el operador between. Recuerden que between yo busco información en un rango de fechas o un rango de valores numéricos, ¿sí? Con el between lo que me dice es, voy a buscar en el campo que me indiques, en este campo, en el campo fecha, los datos que estén en ese rango que le voy a indicar, con el límite 1 y
y el límite final 2, ¿sí? El 1 es el límite inicial y el 2 es el límite final. Entre medio de ellos yo le pongo un AND, que es el que le dice búscame entre esta fecha y esta fecha. Igual por valores numéricos, búscame las edades de empleados entre esta fecha y esta otra fecha. Bien, vamos a hacer una prueba entonces con los dos operadores, con el operador like y el operador between, simplemente para hacer un recorder de estos operadores. Esto lo voy a hacer directamente, perdón, voy a cambiarme de base. De base a veces me pierdo. Bien, voy a buscar esta que se llama personas, en la donde tengo una gran cantidad de personas. Bien, quiero usar el like. Si yo quiero saber todas las personas de toda esta lista de clientes que tengo aquí, yo quiero saber cuántos son de Colón, ¿sí? Entonces voy a buscar el número de cédula. En este caso no tengo el campo número de cédula porque se llama número de documento, ¿sí? Pero es lo mismo, sería como número de cédula. Entonces yo le digo en el where, bien, búscame dentro de las personas todos los que tengan número de documento, que tengan el 3 al inicio. ¿Cómo hago eso? Entonces con el like. Coloco el like. Como es un varchar lo que voy a buscar, tengo que poner los apóstrofes de una vez y le pongo 3 guión y el comodín. Si no le pongo el comodín, no va a buscarme nada. ¿Sí? Tengo que buscar el comodín. O sea que el like siempre debe ir con el comodín. ¿Sí? Digamos que van juntitos de la mano. Si no, no lo hace bien. Bien, aquí entonces fíjense que me va a dar el listado de todas las personas, fíjense que nacieron en Colón. Ya entonces ya tengo lo que buscaba. Busco todas las personas que nacieron en Colón, ahí está. ¿Sí? Quizás ese dato no lo encuentre en ningún otro campo y esta tabla tiene muchos campos, ¿sí? Pero ninguno de donde nació. Pero la cédula sí me ayuda a ver eso. Ah, quiero ver ahora los que nacieron en las tablas, o los santos, pues. Aquí entonces nacieron en los santos. Cédula 7. Bien, entonces todos estos son personas nacidas en los santos. Bien, para eso me sirve el like. El like también me va a servir para buscar en un campo grande, el campo de dirección. Imagínense, el campo de dirección es un campo que tiene mucho texto. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí para que no me traiga tantos. Le voy a colocar que me traiga el nombre, solamente el nombre y el primer apellido y la dirección. Bien, pero ahora voy a buscar por, bien, vamos a ver, me traiga esto. Voy a buscar por dirección. Ya no quiero las cédulas, ahora quiero que me traiga solamente las personas que en su dirección han informado que viven en ¿dónde? Vamos a Portobelo. Vamos por Portobelo, si encontramos a alguien de Portobelo. Listo, entonces fíjense que dentro, aquí tengo como 7,000 personas. Dentro de esas 7,000 personas, tengo a 4 que viven en Portobelo, ¿sí? Y eso lo puedo hacer por el like. ¿Qué le dije? Búscame en su dirección, si en algún lugar de su dirección pusieron Portobelo, ¿sí? ¿Cómo hice esto? Le puse el like, le puse el comodín al frente y el comodín al final. Lo que quiere decir es que no importa dónde encuentre Portobelo, fíjense que aquí me lo encontró casi al final, aquí lo encontró aquí en el medio, este lo encontró por acá. Y fíjense que, bueno, en este caso, de hecho, lo que me está trayendo es el edificio Portobelo. Mira, no Portobelo, la ciudad en realidad, entonces ninguno vive en Portobelo. Me está trayendo, dice, edificio Portobelo. Pero eso fue la coincidencia que me encontró. ¿Sí? Entonces, quizás yo tendría que ponerle Colón o Portobelo y Colón, las dos, a ver si lo encuentra, y ahí entonces me va a traer. Ya
me trajo ya muchos más porque ya Isla Colón, Barrio Colón. Pero ustedes pueden entonces buscar un pequeño texto, una pequeña cadena dentro de un campo que tenga tipo Varchar, ¿no? Un campo grande. Bueno, aquí ya la mayoría de los que están aquí entonces son de Colón. ¿Sí? O de Arraiján. Ahí sí me va a traer las coincidencias exactas. Dependiendo de lo que quieran buscar, entonces ya. El like les va a ayudar a buscar siempre estas condiciones. Cuando buscan a personas, cuando buscan direcciones y en las cédulas también, se utiliza mucho el like para eso. Bien. También vamos a ver lo que es el between. El between, que es un rango de... Me voy a buscar por rango, y en este caso son empleados. Aquí tengo empleados y tengo una lista de salarios. Si yo quisiera empleados que su salario esté entre 1000 y 1400, por ejemplo, entonces puedo usar un between. El between significa entre. Entonces le pongo el salario inicial que quiero que me busque, entre 1000, coloco un AND, y el salario final. Entonces me va a decir, bueno, tráeme a las personas que ganen, que su salario sea entre 1000 y 1400. Y ya entonces me va a traer solamente las personas que tengan salario, miren, 1000, 1400, 1100, 1100 y 1150. Todo lo que esté en ese rango de salarios me lo va a traer. También me puede buscar un rango de edades. Si yo quiero, todas las personas nacieron en 1980, entonces me trae el rango. Le tengo que poner 1980 al inicio y 1989 al final. Y entonces me va a traer todas las personas que nacieron en el 80. Bien, preguntas del between y del like. Bien, sigamos adelante. Bien, vamos con el tema nuevo, que es optimización de consulta. Lo demás era repaso, nada más que poniéndolo ya en... Sí, ¿alguien me iba a mencionar algo? Bueno, no es más que no es pregunta, es más que hay un pequeño ruido de fondos. Sí, ¿ahorita? Sí, Qué raro. Aló, aló. ¿Ahí se escucha bien? sí, y ahora sí. Bien, bien. Bien, optimización de consultas. Optimización de consultas se refiere a mejorar los tiempos de respuesta de nuestras consultas, ¿sí? Va a haber ocasiones donde ustedes van a tener muchos datos o muchos registros dentro de su consulta, cuando ustedes van uniendo más tablas y van buscando más información, dependiendo de la base de datos a la cual ustedes estén trabajando. Puede que el problema ya no sea cómo armar un query, que es lo que estamos haciendo, cómo buscar una información, sino es por qué se demora tanto en entregarme la información. Ustedes, digamos, están buscando a los clientes nacidos en un año en específico y a eso le están buscando las ventas que hayan tenido en todo un año. Entonces van armando una serie de consultas de varias tablas. Y cuando van a ver, entonces, en vez de dárselo en 2 segundos, se demoran unos 15 segundos para que le entregue la información. Y eso, quizás, ese delay de tiempo puede darle problemas entonces a las personas que van a estar diciendo, el sistema se demora, no me da los reportes bien, el reporte me está saliendo lento, se demora 2 minutos para entregarme una información. Entonces, cuando nos ocasionan esos temas o cuando pasan esos temas, tenemos que hacer optimización de nuestras consultas, ¿sí? Bien, hay diferentes métodos para optimizar las consultas, pero el método que yo siempre les indico como el principal o el primero de los métodos es la creación de índices, ¿sí? Es la que nosotros vamos a ver. Crear índices. Y es la mejor forma de optimizar el rendimiento de una consulta, ¿sí?
porque esa va a utilizarlo entonces en la instrucción where, que es donde él va a hacer la unión y a la búsqueda de datos, ¿sí? Los índices se comportan como punteros sobre filas de una tabla y nos permite determinar rápidamente cuáles son las filas que cumplen con la condición del where, ¿sí? En resumidas cuentas, un índice es una creación temporal, bueno, no temporal, sino básicamente alterna de un ordenamiento de las tablas, ¿sí? Cuando él va a hacer unas búsquedas, ¿por qué se demora? Porque él empieza a hacer un recorrido en décimas de segundo. Obviamente la computadora lo hace súper rápido, pero si son 25,000 registros de clientes y 200,000 registros de ventas y tú unes ventas con cliente, bueno, básicamente él va a tener que hacer la búsqueda en esos 25,000 registros de ventas para encontrar tu cliente, ¿ya? Pero si uno hace una tabla ordenada de manera de que el cliente sea la prioridad en esa tabla de ventas, entonces él ya no va a buscar en 25,000 registros, sino que lo va a buscar quizás en 100 o 200 recorridos. Se optimiza muchísimo la cantidad de segundos que él va a buscar porque lo hace de otra manera. O sea, no es que cambia la tabla, sino que utiliza una tabla alterna que lo que tiene es un orden diferente y la búsqueda la hace mucho más rápida gracias a los índices, ¿sí? Entonces, básicamente, esta columna que yo indico aquí es un ordenamiento alterno de las tablas. Se llama índice. Bien, y vamos a ponerlo así que un ejemplo, tratar de que es un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo entiendan, de cómo funcionan los índices. Bien, tenemos la tabla de clientes. Y ahora quiero buscar los clientes, pero tengo, digamos que miles de clientes. Y dentro de estos miles de clientes, quiero buscar solamente los clientes de España. Bien, ¿cómo hace hoy, si ustedes crean la tabla de clientes y le insertan 25,000 registros? ¿Cómo hace para buscar todos los de España cuando ustedes ejecutan esta consulta? Esta que está aquí, que dice select asterisco from cliente, nacionalidad igual España. ¿Qué hace el sistema gestor de base de datos? Él empieza a buscar uno por uno. Va, el primero es España, no, sigue buscando. Y empieza y hasta que encuentra el último de España, después que hace todo eso en décimas de segundo, todas esas comparaciones, entonces les trae el resultado, le dice, encontré uno aquí y el otro acá. Y te trae los dos de España. Pero leyó toda la tabla. Y esa lectura de toda la tabla demora segundos, inclusive minutos, dependiendo de la cantidad de registros que sea. Bien, para eso entonces nosotros le creamos un índice, ¿sí? Aquí, si se le crea un índice de nacionalidad a esta tabla de clientes para que él ya no haga todas las lecturas como lo hizo la primera vez, entonces el sistema gestor de base de datos lo que va a decir es, ¿sabes qué? Te voy a crear una columna, que en este caso lo único que él crea, se los voy a marcar aquí, él crea estas dos columnas. Lo demás solamente fue para referencia, pero él te crea solamente estas dos columnas y dice, ok, voy a ordenarlos por nacionalidad. Puso Colombia, España, Panamá, inclusive por orden, ¿no? Y fíjense que entonces España lo encuentra, lo pone dentro de las primeras opciones. ¿Por qué? Por orden alfabético. Después pone a todo Panamá. Entonces, cuando él va a hacer la lectura, hace la consulta, la misma consulta, pero ya con el índice, la lectura es mucho más rápida, porque él se va a basar solamente en estas dos columnas, ¿sí? Y va a identificar, en la segunda lectura, identificó que ya está España, y dice, de aquí en adelante todos son de España, porque ya sé que está ordenado por España. Entonces, hace la búsqueda y dice, encontré dos, porque el tercero ya no es de España, y te los trae. La diferencia de lecturas que hace a la base de datos con índice y sin índice es abismal. En ocasiones no nos vamos a dar cuenta de la cantidad de segundos porque es tan rápido.
digamos que la primera consulta nos lo entregó en 2 segundos, y bueno, 2 segundos no es mucho. Y la segunda consulta lo entregó en 25 décimas de un segundo. ¿Sí? Ambos son rápidos, si tú te quedas viendo, ambos son rápidos. Pero si tú haces una serie de consultas para crear un reporte, esos segundos se pueden ir transformando en minutos. Inclusive, les digo que hay casos en que esos minutos se pueden ir creando en horas. Hay lugares donde yo he ido que demoran más de 1 hora esperando un reporte, ¿sí? Y eso, digamos que parece irrisorio o ridículo, ¿ya? Porque hay que optimizar la consulta, porque si voy a esperar que recorra todos los registros de todas las tablas, puedo sentarme a esperar que me dé el resultado y me lo va a dar. Si es que no me consumo todos los recursos de la máquina, ¿sí? Porque él obviamente está trabajando. Bien, entonces para eso se crean los índices. ¿Cómo creo índices? La instrucción para crear índices es la siguiente. La instrucción create, ¿sí? Ya la habíamos conocido, la instrucción create. Luego, el tipo de creación, si quieres un online, offline, unit, full text, espacial, pero el default de aquí es unique y él entonces crea el índice, index, el nombre del índice que ustedes le quieran colocar. El nombre tiene que ser un nombre básicamente que no exista, o sea, no puede ser una palabra reservada, pero es un nombre que el índice, como ustedes lo quieran llamar. Y después, sobre qué tabla va el índice, aquí el nombre de la tabla, y entre paréntesis el nombre de la columna, ¿sí? Esa es la estructura. Vamos a hacer un ejemplo con el mismo ejemplo que le acabo de colocar. Para crear el índice de nacionalidad en la tabla de clientes que mencioné hace un momento, sería esta instrucción, ¿sí? Aquí sería create index, nombre del índice y de X nacionalidad, instrucción on, tabla de donde va a estar el índice o va a estar apuntando el índice y sobre qué campo hace el índice. Entonces, siempre tienen que indicarle el campo o los campos donde va a ser el índice, porque en base a él es que va a ser el orden que yo les indico. Porque les digo que por eso es que hace la búsqueda más rápido, ¿sí? Esta es la instrucción entonces para crear índices. Ahora en la base de datos vamos a hacer una muestra de eso. Bien, con esto el tiempo de respuesta de las consultas se reduce muchísimo. Bien, ¿cómo nos damos cuenta si necesitamos crear un índice? ¿Sí? Tenemos esta instrucción en MySQL que se llama explain, ¿sí? Esta sí difiere entre gestor de base de datos, el que usa SQL Server, quizás creo que es, le dicen query plan, pero creo que se llama ya plain, en vez de explain, para hacer el análisis. Pero lo que hace explain es obtener información sobre cómo se llevarán a cabo las consultas. Esto nos permite detectar cuando un índice se usa o no y si se está usando correctamente en la ejecución de la consulta. Fíjense este cuadro que está aquí, que ahora que lo vamos a hacer en MySQL también nos va a aparecer. Este cuadro nos dice, fíjate que en la consulta que vas a hacer, fíjense, ¿cómo se usa el explain? El explain se coloca, la palabra explain, seguida de la consulta. Aquí la consulta es el mismo ejemplo que estamos viendo hace un momento. Select asterisco from cliente, gubernacionalidad igual a España. Solamente que como le ponemos el explain al frente, el gestor no va a hacer la consulta, sino que te va a hacer el análisis de cómo va a ser la lectura de tu consulta. No va a ser la consulta, sino el análisis. Y nos va a dar un reporte como el que está aquí. No dice, es una tabla simple, la tabla analizada es cliente. Este es el campo importante, uno de los campos importantes aquí en la consulta. Nos dice qué tipo de búsqueda utilizó. Y ahora nos dice, utilicé la búsqueda all. Bien, quédense con esa en la mente. Ahí, posibles key que utilizó, si utilizó un key, dice aquí nulo, no utilicé key, no utilicé esto, no utilicé referencias. La otra columna importante es esta, que dice rows. ¿Cuántas lecturas hiciste para buscar el resultado de esa consulta? Hizo 7,783 lecturas.
O sea que por más que este resultado, ahora cuando lo tengan en la base de datos, van a ver que sale en un segundo. En ese segundo, el gestor de base de datos tuvo que hacer 7.783 lecturas, ¿ya?, para poder obtener ese resultado. O sea que parece rápido porque nos dio la respuesta, pero utilizó muchos recursos para buscar esta información, porque hizo 7.000 lecturas. Sea por más rápido que las hizo. Bien. Bien, entonces, esto es el resultado del explain. Ahora lo vamos a ver en ejecución. Pero, ¿cómo sabemos si el explain o mi resultado del explain está bien o no? Bien, tenemos entonces que identificar una pequeña tabla que les presento a continuación. Y esta tabla lo que nos dice es cuál es el orden de, digamos, de optimización que nos da el explain, ¿sí? Con eso podemos saber entonces qué tan bueno fue. Y lo importante va a ser la columna type. Como le dije, había dos columnas importantes allá. Había la columna type y la columna rows, que nos da la cantidad de lecturas. Bien, en esta columna type, a nosotros nos apareció este resultado, ¿verdad? Alt. ¿Y qué tal si le digo que de todos los resultados es el peor? O sea, esta lista está ordenada entre el peor resultado, es el que está acá abajo. O sea, que utilizó la peor manera de buscar. Y el system es la mejor manera de buscar. Está ordenado de mejor a peor. ¿Sí? O sea que la mejor manera de hacer la búsqueda es system, luego coms, luego xref, luego ref, luego full text, y así consecutivamente nos vamos buscando hasta que encuentra el peor, que es alt. Y nuestra consulta nos dijo hace un momento el explain. Fíjense acá arriba lo tengo. El explain nos dice que fue tipo all, o sea que fue la peor búsqueda que puede hacer. Peor que esa no hay. Ya, entonces esta lista que está aquí, que es de peor, de mejor al peor, o del mejor al peor, deberían aprendérsela para saber entonces cuál es el resultado que les debe dar. ¿Sí? Debe dar. Que ya que su consulta le coloque index o que le coloque ref, ya están ganando, ¿sí? Y le están quitando tiempo y le están quitando, más dicho, le están ganando tiempo y están ganando recursos. Porque no solo me va a contestar más rápido, sino que va a dejar de hacer más trabajo el servidor y el gestor de base de datos y puede ocupar otras consultas que le estén haciendo otros clientes. Obviamente para ver el tema de optimización de consultas estamos hablando ya de una gran base de datos y que pueda haber cientos y cientos de clientes utilizándola, ¿verdad? Bien, vamos a nuestra base de datos a ver si podemos tratar de... Vamos a ver aquí. Me voy a mover. Bien, perdón, aquí se trabó la pantalla. Voy a dejar de compartir, comparto de nuevo. Bien, ahora sí. Bien, voy a abrir una nueva consulta. Y voy a hacer una consulta a una tabla que se llama personas, que era la misma que vimos hace un momento. Bien. Aquí está la persona. Quiero saber cuántas personas hay aquí. Voy a hacer un count para saber cuántas personas hay en mi base. Y hay 7.783 personas aquí en esta base. Bien. Entonces, voy a hacer la misma consulta que hicimos en el ejemplo para seguir el ejemplo. Quiero buscar las personas con nacionalidad igual. España. ¿Sí? La respuesta que me va a dar, se dan cuenta, es muy rápida. Menos de un segundo. Y aquí ya nos dio toda la nacionalidad de España. Son muchos. 116 registros, 116 españoles en esta tabla de 7.783 personas. Bien. Ahora, quiero saber qué tan bueno fue mi ejecución aquí. Yo le voy a colocar el explain. Le coloco el explain y copio mi consulta.
¿Sí? Fíjense, coloqué explain, copio mi consulta y ahora, perdón, ejecuto aquí la consulta solamente con el explain. Ya él no me va a dar, como les dije, no va a hacer la consulta, sino que va a hacer el análisis de qué tan buena es mi consulta o qué tan buena va a ser. Fíjense aquí la columna type, como les decía, y la columna rows. 7.783 lecturas hizo para darme esa respuesta y utilizó el tipo type, el alt. Lo que significa que utilizó el peor método. Y aún utilizando el peor método, me dio la respuesta rápida. Claro, por eso va a depender. ¿Cuántos usuarios están usando esta base? Solo soy yo. ¿Cuántos registros tenemos? Solo 7.783. O sea, en base a la más cantidad de personas utilizando la base y más cantidad de registro tenga, entonces el tiempo va a ir mermando. Bien, entonces aquí es recomendable, si esta consulta es muy frecuente, es recomendable hacer un índice. ¿Cómo hago el índice? Create index, nombre del índice y de X nacionalidad, para seguir el ejemplo. On, significa sobre qué tabla la voy a hacer. Sobre la tabla de personas, que es el nombre de mi tabla en este momento. ¿Y sobre qué columna? Nacionalidad. Bien, aquí entonces estoy haciendo un índice. ¿Qué va a ser ese índice? Como les dije, una tablita pequeña donde me va a ordenar de manera diferente los campos de nacionalidad y de ID persona o código de persona. De esa manera va a tener esa tabla de referencia para hacer una búsqueda más rápida. Bien, ejecuto esta consulta o esta instrucción y aquí me dice acá abajo que efectivamente mi instrucción salió correcta. Bien, me dice que creó el índice IDX nacionalidad. ¿Cómo sé si efectivamente mi índice me va a dar mejores resultados? Voy otra vez a ejecutar el explain. Voy a ejecutar el explain a ver qué me sale ahora. ¿Sí? Ejecuto el explain y fíjense la información que me da ahora. Me dice que ya ahora el type que usa para hacer la consulta va a ser ref. Ya no uso alt. Vamos a quedarnos con esta imagen para buscar qué tan bueno es ref. Dice que va a utilizar este objeto para hacer la consulta, va a utilizar esta llave para hacer la consulta y fíjense la cantidad de lecturas que hizo. 17.783 lecturas que hizo la primera vez, ahora con el índice solamente va a ser 155 lecturas. Le estoy quitando 7.600, no sé cuántas, 20 o 7.618 lecturas al servidor. Se la estoy ahorrando porque con esta búsqueda le ahorré esta cantidad de búsqueda. Y cada vez que ejecute esa búsqueda, se la estoy ahorrando. Eso me optimiza mi servidor, me optimiza mis consultas. Voy a hacer la consulta ahora acá. La consulta ya no el explain, sino la consulta. Y van a ver que me va a salir un poquito más rápido, pero casi no es notorio. Pero en este momento, este resultado me la dio usando el índice. ¿Sí? Quizá no lo detectamos. Como ya les dije, uno demoró 9 décimas de segundo, el otro demoró 6. No es detectable para nosotros. Pero cuando son muchos más registros y mucho más personas consultando y utilizando el servidor, se empieza a tornar ya un tema que se nota más. ¿Preguntas? Momento no, profesor. Bien. Ahora, fíjense, vamos a verificar. Yo les dije que íbamos a quedarnos con esta. Mira, ahora usó ref, el type ref. Vamos a ver aquí en la presentación qué tan bueno es ref. Bien, entonces nos dice que ref está aquí, en esta posición. Ahora mi consulta utiliza este tipo.
digamos que está entre las 5 mejores búsquedas que hay. Y recuerden que antes utilizaba esta, que era la peor búsqueda que había. ¿Sí? Entonces, gané toda esta espacio de diferencia para optimizar mi consulta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Ref está dentro de las 5 mejores búsquedas que hay. Y eso simplemente con agregarle un índice. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que crear un índice? Cuando yo veo que varias veces se generan reportes, se generan vistas, se generan consultas que demoran un poco o que se hacen frecuentemente. Entonces yo voy a hacer el análisis de esas reportes o de esas consultas y utilizo el explain. El explain me va a ir diciendo cuántas lecturas hace por cada tabla. Y ahí me detengo y verifico, aquí tengo que colocar un índice. ¿Por qué? Porque si es un reporte que lo van a estar sacando todos los días y todos los días va a estar haciendo 7.783 lecturas cuando puede hacer 115, al yo colocando un índice, obviamente ahorro un montón de tiempo y un montón de recursos. Entonces, es lo que hay que hacer para optimizar recursos. Analizar con el explain las consultas y luego crear índices. Bien, ahora la creación de índices no necesariamente está privado para que se pueda hacer solamente con un campo. Ustedes podrían hacer índices combinados si las consultas así lo requieren. Ejemplo, si ustedes van a buscar, hay muchas búsquedas dentro de su consulta donde en la instrucción web utilizan digamos que el número de documento, el nombre y el número de documento combinados. En el Word usted dice, bueno, que el nombre sea tal y el número de documento tal. O que lo busquen por nacionalidad y número de documento también. Entonces ustedes pueden hacer un índice combinado. Y eso quiere decir de que cuando encuentre una búsqueda por esos dos datos, él va a utilizar el índice. Entonces ustedes ponen aquí, voy a hacer un índice que se llame nombre documento, le voy a poner nombre doc, ese nombre lo ponen ustedes, y dicen, sobre la tabla de personas, el índice debe utilizar el campo nombre y el campo número de documento. Claro que lo que ustedes colocan aquí en estos paréntesis tienen que ser campo válido de la tabla, ¿no? Si no, le da problemas. Bien, entonces aquí que están creando un índice combinado. Él dice, cuando me busquen personas por nombre y número de documento, voy a usar el índice y va a ser mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, pueden hacer índices combinados como este, sin ningún problema. Lo colocan aquí, ejecutan, y él dice, ok, cree el índice, ya está creado. No hay problema con ese índice. De hecho, en la base de datos, vamos a ver personas, aquí están los índices creados. Acabo de crear nacionalidad y después nombre, documento, ahí están. Son unas pequeñas tablas de referencia que va a utilizar la consulta cuando lo crea conveniente. Y eso lo hace automáticamente el gestor de base de datos. Cuando él busca que alguien está buscando por nombre y por número de documento dice, voy a usar el índice IDX nombre. Cuando él encuentra que alguien va a buscar por nacionalidad, entonces va a usar el índice nacionalidad. Lo hace automático. Lo hace automático. Uno no le tiene que decir por qué índice él busca. ¿Sí? Él lo hace. Él dice, mi mejor opción es esta y la toma. ¿Ya? O sea que pueden usar índices directamente a un solo campo o índices combinados, que significa que tienen 2 o 3 columnas. Obviamente ya no deberían hacer índices que tengan 4 o 5 columnas porque está como que demasiado segregado o demasiado apuntado a que la consulta sea puntualmente esa. No, ya no se recomienda que sean 4 o 5 campos. O sea, 2 o 3 sería lo máximo, porque regularmente las búsquedas tampoco van a ser por tantos campos. Bien, preguntas sobre la creación de índices y
la utilización del el comando explain. Bien, si no hay consultas, vamos a quedar con este tema hasta aquí, pero antes de irnos, pasemos a revisar su plataforma, a ver qué tienen para esta semana. Tienen el quiz número 2, que obviamente va a preguntarles sobre optimización de consultas. Bien, aquí está la sentencia, los temas, creación de índices, optimización de consultas, un video de apoyo sobre las consultas avanzadas, utilización de índices, referencias, llaves primarias, llaves secundarias. Bien, entonces ustedes deben ir a la plataforma Socrative, van y colocan el nombre de la clase que se llama base de datos 2, pegado, aquí como está aquí. Ponen su nombre, su apellido y hacen el quiz. Cuando hacen el quiz, retornan aquí a la plataforma educativa y solo contestan diciendo prueba concluida. Eso para que ya más adelante la plataforma no le esté diciendo, hey, nunca lo hiciste, nunca lo hiciste, nunca lo hiciste, ¿ya? Como está separado, Socrative está separado de la plataforma educativa no sabe si tú lo hiciste en Socrative. Así que lo que hay que venir a hacer es informarle, contesta y dice prueba concluida y ya él sabe que efectivamente ya la hiciste en Socrative. Ahora, lo importante es hacerlo en Socrative porque ese es el que me envía la nota a mí. Pero informarle que ya la prueba fue concluida es simplemente para que no le esté molestando diciendo de que todavía no la has hecho. Tienen hasta el 27 de octubre, si no me equivoco es el próximo miércoles, para hacer esta actividad. Tienen toda la tarde de hoy, domingo, lunes, martes, inclusive el miércoles, para contestar estas preguntas que tienen que ver con lo que dimos el día de hoy. Y es escoger la mejor respuesta. Esa es la actividad, la primera actividad que tienen esta semana. Y la otra actividad es un taller grupal. Grupos de máximo 3. Máximo 3. Aquí entonces tenemos un diagrama de entidad-relación extendido. Este diagrama, ustedes no que tienen que hacer el diagrama, solamente tienen que utilizarlo. ¿Qué van a hacer con el diagrama? Bueno, perdón, creo que le di mal acá. Van a utilizarlo para crear las tablas. Van a crear estas 3 tablas. Tabla de departamentos, tabla empleados y tabla ventas. Con sus respectivas llaves primarias y sus respectivas llaves foráneas. Aquí. ¿Sí? Y aquí llave foránea también. Recuerden que en el diagrama se identifican las llaves foráneas porque están subrayadas con guiones. Aquí y aquí. Y las llaves primarias están subrayadas totalmente. Esta es primaria y esta es primaria. Deben crear 3 tablas con sus respectivas llaves primarias y secundarias. ¿Sí? Y los otros campos también. Les voy a aclarar algunos campos que puedan ser confusos. Aquí dice code empleado, nombre, apellido, teléfono, fecha de nacimiento, salario y code departamento. Ahí no hay ninguno confuso. En ventas, code venta, fecha, facturará. Facturará es el nombre de una persona, así que es un bar chart. Y ya lo demás creo que son campos normales que ustedes ya deben saber su tipo de datos. Bien, entonces la primera opción es crear estas 3 tablas. ¿Sí? Les recomiendo que sea en orden. La primera sería esta. La segunda sería esta. Y la tercera sería esta. ¿Por qué? Porque empleados necesita código de departamento, así que el código de departamento tiene que crearla primero. Y ventas necesita código empleado, así que hay que crear código de empleado primero. Bien, entonces hay que crear estas 3 con sus repetidas llaves primarias y secundarias. Luego, hacer instrucciones insert into. Recuerden cómo es la instrucción insert into. Insertan entonces estos departamentos, estos empleados y estas ventas. Recuerden cuando van a insertar valores numéricos, estos en especial no llevan estas comas. Esta coma no va. Si van a insertar 1500, ustedes ponen así mismo, 1500. ¿Sí? Sin coma.
porque la coma lo que hace es dificultarle el proceso al gestor y confundirlo. Bien, entonces, instrucciones. Cree la tabla según el diagrama de entidad relación, create table, llaves primarias y secundarias. Segunda, escriba las instrucciones para ingresar los datos según el cuadro de datos inserido. Tercera, escriba la instrucción donde se cree el índice llamado IDX Fetch Ventas para la tabla de ventas utilizando el campo fecha, ¿sí? Un índice en la tabla de ventas utilizando el campo fecha. 4. Escriba la instrucción para crear un índice llamado IDX Name Emp para la tabla de empleados utilizando el campo nombre y el campo apellido. Ese es un índice con dos campos compuestos, ¿verdad? 5. Muestre los empleados de la compañía con su respectivo departamento. Ojo aquí que ya todas estas consultas de aquí hasta acá son de dos tablas, ¿sí? Son utilizando dos o más tablas. Aquí dice, muestre los empleados de una compañía con su respectivo departamento. Le pide el nombre del empleado, el apellido del empleado, la fecha de nacimiento del empleado, el salario del empleado. Hasta ahí, todo eso está en la tabla de empleados. Nombre de departamento ya no está en la tabla de empleados, por lo cual tienen que unir la tabla de departamentos para buscar ese nombre. Bien, 6. Muestre las ventas totales por empleado y departamento ordenados por sus ventas totales. Tienen que mostrar nombre y apellido del empleado, fecha de venta y ventas totales. Fíjense que entonces nombre y apellido está en la tabla de empleados, fecha de venta está en la tabla de ventas y ventas totales, que es la sumatoria de las ventas realizadas. Vamos a ver qué campo es el que tiene las ventas. Monto total. Entonces, ventas totales es un sum a monto total de la tabla de ventas. Y como utiliza otros campos, tienen que agruparlo por esto, ¿sí? 7. Muestre los empleados con salarios mayores a 1000. Nombre de empleado, apellido de empleado, teléfono, nombre de departamento y salario. Aquí hay nombre de departamento, por lo cual tienen que unir a su consulta el nombre del departamento. Y tienen que ubicar en el where que quieren solamente los salarios mayores a 1000. Bien, 8. Muestre los totales vendidos del año 2019 agrupados por empleado. Nombre del empleado, apellido del empleado, teléfono, nombre de departamento, total vendido. Este total vendido también es un sum agrupado por todos los otros campos y en este caso especial les recomiendo usar un between, que el between diga la fecha de la venta que sea en el año 2019. Que según veo aquí, sí, tienen que hacer el between para poder entonces que busque la fecha del 2019. Bien, a 9, muestre los totales vendidos del gerente por gerente de departamento. Debe salir el nombre de departamento, el gerente y el total vendido. Vamos a ver esta, que quizás es la más, de hecho, les confieso que debe ser la más difícil. Nombre de departamento está aquí, digo, sí, el nombre de departamento. Nombre del gerente está acá. Y de ahí le piden el total vendido que está acá. ¿Ya? Son esos campos que necesitan presentar. Y acá me supongo que es un sum a monto total. Bien, para poder llegar hasta allá, ustedes tienen que unir la tabla de empleados, aunque no utilicen ninguno de estos campos, pero la van a necesitar para poder llegar acá. O sea, tienen que unir departamento con empleados en su query, empleados con ventas, para poder obtener estos tres datos, ¿sí? O sea, no pueden saltarse la tabla de empleados porque entonces no tienen cómo llegar acá. Para buscar información, ustedes necesitan seguir un camino y el camino siempre debe ser este. Y si hay una tabla en el medio, tienen que colocarla en la consulta. Aunque no necesiten ninguno de estos campos para presentarlos. ¿Sí? Entonces, el camino para llegar de departamentos a ventas es empleado. Así que tienen que unir las tres tablas para poder hacer esa consulta, que parece la más fácil, pero no lo es por el camino a recorrer. Nombre de departamento, gerente del departamento y total vendido, ¿sí? O sea que aquí hay que agruparlo. Este es un sum y este es un group by que tienen que hacer aquí. 10. Muestre la cantidad de ventas realizadas por empleado, pero solo de empleados del departamento de ventas.
Aquí entonces tienen que hacer una función de agrupamiento count de la tabla de ventas, pero tienen que también adicionar al empleado porque necesita su nombre, su apellido, la cantidad de ventas y el total vendido. Este con com y este con sum. Agrupados por su nombre, su apellido y ya está. Solamente que aquí dice que el departamento de ventas, o sea que en el where tienen que adicionar algo más. Eso todos lo hicimos en la práctica o lo hice aquí en clase. De diferente manera, con diferentes tablas, pero se hizo. Consultas. Count y el sum, usted lo explicó antes, pues, y un poco tarde. ¿Cuál? Disculpe. El count y el sum. Sí, el count y el sum yo lo expliqué sí, lo expliqué al principio de la clase. Nada más por confirmar, ¿la clase empieza a las 2 o es un poco antes? A la 1. Ah, ok, porque La, en la plataforma. no, la semana pasada Ujú. les envié un correo indicando que iba a comenzar a las 2 o la semana pasada era especial. Ok, Porque había, digamos, una terminación de curso y un comienzo de curso básicamente que a la vez, por eso comenzamos un poquito más tarde. ok, Pero bueno, la clase va a comenzar a la 1 y igual yo estoy grabando esta clase, la sí, subo ahora algún momento y verifico las ahora, anteriores. entonces, el que entró tarde, entonces verifique en la grabación para que pueda ponerse al día. Sí, está bien, gracias. Ok. Listo. Bien. Criterio de evaluación. Las instrucciones de creación de tablas, 30%. Los insert into, 20%. La creación de los índices, que son 2, 20%, o sea, 10% cada uno. Y las otras instrucciones, que son las otras, no sé si son como 6, serían el 30% acá. Eso hacen el 100% de esta evaluación, de esta actividad. Esta actividad van a tener hasta el próximo sábado. Voy a incluir todo el sábado para que tengan, digamos, desde hoy hasta el otro sábado a medianoche para entregarlo. Recuerden que es grupal. Yo les recomiendo que lo hagan en grupo. Como se dieron cuenta, hay varias instrucciones. No está tan difícil, pero tampoco les voy a decir que está fácil. Prefiero que lo hagan en grupo y entonces, digamos, se dividan. Uno hace la creación de tablas, el otro hace un par de consultas, el otro hace el insert. Y van entonces reuniéndose e intercambiando información y bueno, ya después lo hacen la entrega, ¿no? Grupos de 3, máximo 3. Creo que aquí somos, sí, aquí somos como unos 14 por ahí. Así que grupos de 3 está bien, grupos de 2 o 3 estudiantes y me pueden hacer la entrega entonces de esta actividad. ¿Alguna otra consulta? La forma de entrega. Yo prefiero que lo entreguen en Word, ¿sí? Porque en Word yo puedo, ahí mismo le hago sus correcciones y se la entrego de una vez. Les escribo lo que les tengo que escribir, es más práctico y yo se los devuelvo entonces. Si es en PDF no voy a poder escribirle, sino que le voy a tener que escribir y, o sea, escribir ahí con una especie de plumita y no es lo mismo. O sea, no voy a poder exponerles igual. Así que prefiero que sea en Word. Como es en grupo, una página de presentación con los nombres de los integrantes y ya después todas las consultas. En realidad, yo necesito que me entreguen las instrucciones, ¿no? Las instrucciones o los comandos SQL. No me interesa mucho que me pongan pantallas que ustedes ponen a veces la pantalla diciendo, mire, que aquí lo ejecuté. No importa si lo ejecutaron o no, no importa. A mí me interesa que me entreguen la sentencia porque yo lo que hago es agregar, la tomo y la corro yo acá en mi base de datos. Si corre, perfecto, ¿sí? Entonces necesito son las instrucciones, todas las 10 instrucciones, aunque en el create table obviamente son 3 instrucciones porque están creando 3 tablas. En el insert son, no sé, 12 instrucciones porque están como 4 datos por cada tabla, ¿no? 4 registros por cada tabla, así que son como 12 instrucciones. Así que todas las instrucciones, una debajo de otra, separadas por punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, todas en Word.
Bien, estimados, entonces si no tienen consultas, vamos a quedar hasta acá. Recuerden, para el miércoles, el quiz número 1 que ya está arriba. Esperen si quieren la grabación, que la voy a pasar como dentro de una hora, ya está la grabación arriba. Se las cuelgo en su plataforma. Y luego pueden contestar el quiz que tienen hasta el día miércoles para contestarlo. Y la actividad grupal la obtienen hasta el próximo sábado para hacerla. Estimados, que tengan buenas tardes. Cualquier cosa me pueden escribir al mensajero. Saludos y que tengan buenas tardes. Saludos, profe. Hasta luego. Hasta luego.